Génesis capítulo 22, verso 9, lee así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Padre, te damos gracias en esta mañana. Seguimos orando por la fortaleza de las familias que sufren la pérdida de un ser querido, como es el caso en esta ocasión, Padre, de tu siervo Tony Rodríguez, de sus hijos. Padre, te pedimos que les fortalezcas, Señor. Padre Santo, y que tu gracia y favor, Señor, les sostengan en medio de este proceso tan difícil y tan doloroso. También oramos, Padre, en esta mañana por los enfermos, por los que están atravesando alguna crisis de salud física, emocional. Señor, te pedimos tu gracia, tu sanidad, tu fortaleza. Y Señor, también te rogamos la sabiduría de poder, Señor, comunicar tu palabra. Padre Celestial, que a través de ella podamos ser edificados, Señor, y tú vayas produciendo en nosotros el carácter de Cristo, el hombre y la mujer que tú quieres que seamos, oh Dios. Y gracias, Padre, por ministrar a nuestras vidas a través de tu palabra. Ruego, Dios, que nuestros corazones sean ese terreno fértil donde la semilla de tu palabra pueda ser depositada. Y Señor, y una vez allí sea regada por la gracia tuya, por tu Santo Espíritu, Señor, y de frutos abundantes para la gloria de tu nombre. Gracias, Padre. Amén. Pueden sentarse, amados. En esta mañana quiero concluir el pensamiento que iniciamos el domingo pasado, y estamos hablando de un tema todos los temas de la palabra de Dios son muy importantes, pero me parece que tenemos que trabajar día a día con lo que es nuestro altar. Y estamos utilizando el recurso de la palabra de Dios para ilustrar algunos altares y ver qué nos comunica el Señor a través de ellos, y que a raíz de ese contexto podamos extraer verdades que nos ayuden a edificar. Y vuelvo y repito, el altar de nuestras vidas. Porque cuando se habla de altar, se habla de hacer algo, se habla de levantar algo con un fin específico. Y ese fin está establecido en lo que estamos planteando a través de estas lecturas de la palabra del Señor. Y el domingo pasado hablábamos del primer altar que uno encuentra que se levanta. Y que este altar quien lo levanta es Noé. Y hablábamos y reseñábamos las circunstancias en las que se levanta este altar. Y no puedo tocar todo lo que dije la semana pasada, sencillamente voy a señalar un breve resumen, porque nos quedamos en el punto donde Noé levanta el altar, pero Dios responde a lo que Noé hace, y allí nos quedamos. Pero para repasar un poco lo que pasó con Noé, tenemos que señalar, número uno, que el altar que levanta Noé es un altar que nace del corazón. Nadie le había dicho a Noé, que hiciera un altar. Esto nació de la iniciativa de su corazón. Pero había un contexto que provoca también ideas sobre por qué lo hizo Noé. Y lo que podemos descubrir, o lo que yo pretendo decirles a ustedes, es que ese altar que nace de la iniciativa del corazón de Noé está enmarcado en la palabra agradecimiento. ¿Y por qué yo argumento que puede ser esa palabra que resume lo que motiva el corazón de Noé de hacer este altar? Primero, porque Noé fue escogido para ser librado, ser salvado. Noé acaba de ser testigo de la hecatombe que trajo juicio sobre la tierra, el momento difícil de destrucción.
Y Noé ahora reconoce, o estoy diciendo, argumentando, que amén, él reconoce: Dios me ha guardado, Dios me ha preservado, Dios me ha llamado a esta gloriosa salvación. Y Noé, amén, me parece a mí que ese agradecimiento le lleva a hacer este altar. Lo que plantea a mi entender, el principio básico que debe estar en el corazón de un creyente es gratitud por la salvación. Hay un juicio que está cerniéndose sobre la tierra que va a ser inevitable. La Biblia lo enseña. La Biblia es clara. El pecado tiene un precio, pero el Señor es grande en misericordia y llama al hombre al arrepentimiento. Y Dios provee el medio, provee el arca, que es ¿quién? Que es Cristo. Por eso es que cada creyente que experimenta la gracia de Dios debe manifestar un altar de agradecimiento. No puede quedarse inamovible, estático, sin poder manifestar esa gratitud a Dios. Y Dios está esperando que nosotros hagamos tal cosa. Él no lo pide, Él lo espera, porque se supone que si yo tengo agradecimiento, yo manifestaré ese agradecimiento hacia aquel que ha sido el objeto de su gracia sobre mi vida. Aleluya. Gloria a Dios. Así que yo veo a Noé en este marco de referencia como alguien que está agradecido. Ha visto el juicio que se ha manifestado. Usted va a ver, cuando hablemos del diluvio en la clase bíblica, vamos a enfatizar esto. Pero también usted sabe que este mundo se aproxima a un acontecimiento. Y que usted ha sido bendecido, que usted ha sido alcanzado, que usted ha respondido a esa gracia de Dios. Y que usted no va a pasar ni va a experimentar ese juicio. Porque el Señor le ha guardado. Le guarda ahora y le guardará. Oh, gloria al Señor. Por eso es que no podemos vivir vidas sin expresar el agradecimiento a Dios. ¿Y cómo le expresamos a Dios el agradecimiento? Levantando un altar de adoración a Él. Reconociéndolo a Él en la vida, en todo cuanto hacemos. Gloria a Dios. Y hay otras cosas más que en el camino iremos señalando como expresiones donde se va edificando ese altar de gratitud. Así que yo veo allí ese altar de gratitud en respuesta a la gracia de Dios, que provee salvación, que provee liberación, que provee provisión, porque eso fue lo que Dios hizo con Noé y con su familia. Así que ahora vemos a alguien dispuesto, aleluya, oh gloria a Dios, dispuesto a levantar un altar. Eso es lo que resume las acciones que Noé ejecutó. Pero ¿qué decir de la respuesta de Dios a esa actitud de agradecimiento? Pues mire, el texto que leímos el domingo pasado dice que Dios percibe. Quiero ir al texto porque si no, quizás usted no se va a acordar lo que estoy diciendo, pero vaya conmigo por favor a Génesis. Vamos a regresar. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Génesis capítulo 8, el verso número 21. Y dice, y percibió, o sea, Noé edificó el altar, tomó los animales para el sacrificio. Decíamos también que Noé puso lo que tenía. No había otra cosa, él usó lo que había. Y luego dice el 21, y percibió Jehová olor grato. Y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre,
porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré a destruir todo ser viviente como lo he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera y la siega, es de siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno, día y noche. ¿Cómo respondió Dios? Quizás voy a utilizar algunas imágenes, ¿verdad?, que son propias de nosotros para describir algo de lo que yo entiendo que pasó aquí. Yo no sé no sé qué le pasa a usted o si le ha pasado esto, que usted llega a su casa y hay un olor que es agradable, sobre todo de la cocina. Estoy hablando de la cocina ahora. Y usted comienza. Y ya usted comienza a hacerse, están haciendo esto, están haciendo lo otro. Y usted se hace una imagen de un banquete y cuando entra están friendo jamonilla. O es el vecino el que está haciéndolo y no hay nada en la estufa. Eso es peor aún. Pero lo que quiero decirle es que usted por el olor anticipa. Por el olor usted crea una satisfacción previa porque está imaginándose el manjar que es el que exhala ese olor. Aleluya. Me ha pasado, ¿sabe? Me ha pasado. Las dos cosas. Bueno, no la jamonilla tanto, ¿verdad? Pero quizás que sea el vecino. El olor. Y perdónenme, quizás, y yo sé que estoy usando una imagen muy material, muy rudimentaria. Pero es que no se me ocurre otra para provocar en usted el pensamiento de cómo se siente Dios. Dios sabe todas las cosas. Yo no puedo decir que Dios no sabía que Noé iba a hacer un altar. Pero vuelvo a utilizar una imagen inapropiada quizás para describir esto de Dios. Para decir la expresión no lo esperaba. Vuelvo y repito, es incorrecta. Teológicamente hablando. Pero entiéndame lo que pretendo decir. Amén. Él no le pidió esto a Noé. Oh, gloria a Dios. Así que en ese contexto usa una palabra inapropiada de que no esperaba. ¿Me están entendiendo, hermano? Sí, porque hay gente que me está viendo y dice, pastor, son imágenes inapropiadas de Dios. Pero ahí dice que Él percibe. Y la expresión es que se da cuenta. Así que en el altar Dios percibe el olor que está emanando, que está saliendo, que está brotando de este altar que este hombre ha levantado. Y mira lo que provoca esto. ¿Qué provoca eso? Que Dios preste atención y que Dios entonces determine hacer algo. Y dice que Él, amén, percibe el olor y lo llama olor grato. Olor que satisface. Amén. Entonces cuando este hombre levanta el altar, lo he denominado el altar del agradecimiento. No aparece la palabra agradecimiento, la estoy deduciendo de todo el contexto que le he descrito. Pero que no es una descripción que llamo inapropiada, porque Jesús enseña en su evangelio que a quien mucho se le perdona, manifiesta mucha gratitud. Y a nosotros se nos ha perdonado mucho. La pregunta es, ¿cuánta gratitud estamos manifestando? Y estamos hablando de edificar ese altar. El que podamos ser más, responder a ese acto de gracia con gratitud. Olor grato. Es decir, que Dios percibe el olor grato, el olor que trae satisfacción. Y inmediatamente cuando recibe, amén, ese olor grato, satisfactorio, Él
responde y dice en su corazón, aleluya. Otra vez, otra palabra, ¿verdad?, para describir el sentimiento de Dios. ¿Qué provoca en el corazón? O sea, este acto provoca algo en el corazón de Dios. ¿Escucha eso? Y vuelvo y repito. Es lo que el texto dice. Este olor grato trajo resultados. Algo pasó, nada menos que en el corazón ¿de quién? De Dios. Y eso es poderoso. Eso es glorioso. ¿Cómo es posible que una acción humana de un mortal produzca en el corazón del Dios inmortal y poderoso algo? La gratitud tiene ese poder. Noé provocó algo. Él no lo sabía. O sea, él no estaba persiguiendo esto como algo para convencer o mover a Dios a X cosa. No. Él no esperaba nada. Él sencilla. Y obviamente estoy usando expresiones, ¿verdad?, de deducción. Pero yo no veo a un Noé esperando nada. Lo veo a un Noé expresando gratitud. Pero en el otro lado, algo estaba ocurriendo. Algo ocurrió. Es que Dios recibe como olor grato lo que está haciendo y se mueve el corazón de Dios. Y Dios toma una determinación. Y el texto dice lo que Dios decidió hacer. Y estas decisiones, amados hermanos, están vinculadas porque están en el contexto de este altar. Lo que me lleva también a pensar que cuántas cosas quizás Dios no hace porque no ve un corazón agradecido. ¿Cuántas cosas pueden pasar si en nosotros hubiera una creciente actitud de agradecimiento? Y algo que yo aprendo también de estos versos, es que ese acto de agradecimiento no solamente me bendice a mí. ¿Escuchó? Bendice a los que nos rodean. Y bendice más allá que tú no tienes la mínima idea de hasta dónde puede llegar la respuesta de Dios por tú ser alguien agradecido. Así que con esto cierro ese primer altar. Para movernos entonces a otro personaje de la Biblia que también fue alguien que levantó no un altar. Por lo menos se pueden registrar 5 altares. 5 altares. Y me refiero a la persona de Abraham. Y vamos a comenzar, porque ya yo sé que no voy a poder concluir esta mañana lo de Abraham, porque es una parte bastante amplia. Pero no hay problema. Seguimos en la próxima ocasión. Gloria a Dios. Abraham levanta unos 5 altares. Y cuando yo miro los altares que levanta Abraham, yo veo como que una línea de crecimiento. Yo observo como si fuese un proceso de elevación, de entendimiento de Dios, de preparación en su vida hasta llegar al 5.º altar, que yo digo que ese es el altar cúspide. Y yo pienso que Abraham no llega a ese altar, al altar del capítulo 22 de Génesis, si no hubiera levantado los 5 previos. O si no, inclusive, si no hubiera aprendido del altar de Noé. Así que tiene Abraham el altar de Noé, pero tiene 5 que él ha levantado. Y yo veo como esa pendiente que va así, va de poco a poco y a poco hasta que llega a un punto donde es premiado como el hombre de la fe. Y quisiéramos llegar a esa altura. Esa es la meta del cristiano.
pero vamos a mirarlos, vamos a comenzar a verlos. Y el primero que levanta a Abraham lo encontramos en Génesis capítulo 12, versos del 7 al 8. Y el texto dice así: y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y registra el texto: y edificó allí un altar a Jehová, quien se le apareció. Ese es el primero. El segundo está en el verso que sigue. Luego Abraham se levanta, parte de aquel lugar donde tiene el encuentro con Dios, llega hasta Betel, allí planta su tienda entre Betel y Ai, y dice que cuando hace su morada allí, dice, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Ahí tenemos los primeros dos altares que levanta Abraham, bastante seguido uno del otro. Bueno, seguido en el sentido del texto, porque el primero tiene como contexto el llamado de Abraham de salir de su tierra y de ir a una tierra que él desconoce. Con una promesa que Dios le hace a Abraham, Abraham parte a una tierra desconocida. Y en el versículo 1 de ese capítulo 12 dice que Dios le había hablado a Abraham diciéndole: vete de tu tierra y de tu parentela y la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y yo te voy a hacer, dice el verso 2, una nación grande, te voy a bendecir. Y en ti serán benditas las familias de la tierra. Y si alguien lo maldijere, dice también, será receptor de una maldición. Pero el que le bendijere, serán bendecidos. Y Abraham sale, no sabe a dónde va a ir. No sabe el destino final que Dios le ha preparado. Pero él, en respuesta a este llamado de Dios, él obedece. Y cuando ya está caminando, mire, cuando ya está caminando, que él sale en obediencia a Dios, entonces Dios le habla, se le aparece. ¿Cuándo se le apareció? Cuando ya estaba, ¿qué? Caminando. A nosotros nos gusta que sea antes. Sí, porque si es antes, pues estamos seguros. Pero no, así no trabaja esto. Esto trabaja que tú obedezcas, que tú camines, le creas a Dios, aunque no veas. Aleluya. Eso es lo glorioso del Evangelio. Amén. Entonces, Abraham comienza su camino, pero ya cuando está en el acto de la obediencia, entonces, ¿qué ocurre? Se le aparece el Señor. Y Abraham tiene un encuentro maravilloso con Dios. Y ese encuentro con Dios le lleva y le provoca a hacer un altar porque Dios se le apareció. Es decir, está marcando un testimonio. Está marcando un testimonio por lo que Dios le ha dicho y porque Él se le ha aparecido. Así que en este altar, para ir un poquito más rápido, ¿qué yo identifico? ¿Qué yo aprendo? Que este altar se edifica sobre promesas, sobre creerle a Dios lo que ha prometido. No estoy viendo todo el cumplimiento, no veo todo el camino ya hecho, pero, aleluya, pero le creo a Dios en lo que me ha prometido. Y le creo porque estoy caminando sobre esa promesa. No es decir que le creo y estoy esperando a ver qué pasa. No, es que mientras esto está por ocurrir, yo estoy caminando. ¿Cuántas cosas Dios te ha prometido o tú has leído en su palabra que son para aquellos que creen en Él?
Son promesas de Dios. Pero no has visto todavía la realización, la conclusión, la ejecución de esas promesas. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Quedarnos parados a ver qué pasa? No. Hay que levantar ese altar de creerle a Dios y caminar. Y continuar. Y seguir. Él ha dicho algo, ha prometido algo. Si eso es amén, entonces levanta este altar. ¿Cuál es? Voy a caminar, voy a seguir, voy a continuar. Yo he creído en su promesa. Dios me ha hablado, Dios se me ha aparecido. Y yo quiero decirle con este altar que creo en Él, caminaré en fe y seguiré. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Y con esto Abraham, otra vez, Dios no se lo pide, pero Él está sellando esto. Está dando un testimonio real, palpable, tangible. Cuando alguien hubiese visto ese altar, dice, allí Abraham le creyó a Dios. Alguien podía identificar dónde pasó ese evento, dónde ocurrió ese encuentro. Alguien debe identificar en nosotros que le creímos a Dios. Alguien debe saber todo lo que tú has vivido posiblemente, pero marcar un día donde tú te decidiste, yo le creo a Dios y en sus promesas. Amén. Ahora, santo Dios. Dice el verso que Él se mueve, camina, se adentra. Si usted tuviese, ¿verdad?, un mapa frente en su Biblia o en el papel o en su mente, Abraham estaba bien al norte, bien al norte. Allá era la tierra de Harán, porque Abraham venía del oriente, donde estaba Ur, y caminó hacia la parte del este, subiendo bien alto en el territorio de lo que es hoy Turquía. Y de allá arriba, él comienza a bajar hacia el sur y cruza y llega a un territorio llamado Betel. Y allí él se detiene. Allí él hace su casa. Allí planta su tienda. Él no sabe si ese es el lugar que Dios tiene para él. Recuerde, él no sabe cuál es el lugar. Él está caminando en fe, creyendo una promesa. Así que quedarse un poco al norte o al sur, ¿qué importa? Él se detiene a plantar su tienda, quizás pensando, ¿será este el lugar? Aquí me quedaré. No sabía, pero plantó su tienda. Hizo allí su casa. Bueno, su casa no, ¿verdad? Porque eran tiendas, carpas. Allí planta su tienda. ¿Y sabe lo primero que hace Abraham cuando hace este acto? Dice que allí edifica, ¿qué? Un altar. Pero allí hizo algo más. Allí dice que invocó el nombre de Jehová. ¿Qué es invocar? ¿Acaso no se parece a eso cuando usted está orando y está hablando con Dios, está expresando su corazón, está pidiéndole que se haga real en su vida, está clamando al Señor? Y a raíz de esto que estoy diciendo, se me ocurre pensar que aquel altar que se había edificado el primero sobre las promesas de Dios, ahora él edifica un altar para clamar a Dios. ¿Y dónde lo edifica? ¿Dónde lo levanta? ¿Había un templo? ¿Había una sinagoga? No, eso no existía. Era un páramo, era un espacio abierto. El templo era su casa. Aleluya. ¿Dónde levantó el altar? Yo digo, lo levantó en su casa. Porque allí había una familia. Allí había
unos parientes. Todavía no había un hijo. Había una esposa. Aleluya. Había parientes, había sirvientes, había una casa. Y en esa inmediatez, en esa cercanía, en ese núcleo, ahí él levanta un altar para desde allí invocar el nombre de Dios. Entonces, concluyo en esta parte diciendo que el altar de la casa, aleluya, el invocar el nombre de Dios en tu casa. Mire, yo sé que hay situaciones que son difíciles, porque a veces el único creyente es la esposa o un hijo, o quizás haya dificultades, pero usted santifica esa casa. O sea, eso comienza allí. Me está hablando de un principio que comienza ¿dónde? No en la iglesia, no en el templo. Esto comienza ¿dónde? En tu casa, en mi casa. Mis mejores momentos de oración tienen que ser no en el templo. Gloria a Dios que aquí hay un ambiente, hay una atmósfera que facilita la comunión con Dios. Por eso es importante que cuando estemos en la casa de Dios provoquemos todos el ambiente que propicie. Y aquí tenemos que a veces también hacer algunas observaciones que más adelante voy a ir haciendo. La importancia de que haya un espacio en la casa de Dios, la atmósfera que se requiere, el ambiente que se necesita para que el que venga a orar pueda hacer una oración sublime ante el Señor y se eleve ante el cielo sin interrupciones. Y eso es bueno, lo estoy diciendo, es bueno, es excelente, es deseable, tiene que ser así. Pero antes que eso pase aquí, tiene que pasar ¿dónde? En tu casa, en tu hogar. Como decía el obispo en una predicación, allí tus hijos te tienen que ver orando. Tu esposa tiene que tropezarse con tus pies porque está de rodillas ante el Señor. Oh, gloria a Dios. Ay, ese altar de la casa es el primero. Y Abraham nos está enseñando con este ejemplo que él levantó un altar ¿dónde? En su casa. Y allí invocó el nombre de Jehová. Oh, gloria a Dios. Ese es el segundo altar. Pero no se queda allí. Hablemos del tercer altar. Y ese tercer altar se encuentra en Génesis capítulo 13. Y allí hay una situación bien interesante y bien retante. Les leo el pasaje donde aparece el altar y luego les hablo un poco del contexto. Voy a leerles Génesis 13, 14 al 18. Y dice así: y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Y si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. 18. Abraham pues, removiendo su tienda. Porque en la lectura anterior, ¿qué había hecho Abraham? La había plantado. Pero aquí dice ahora que él, ¿qué hace? Él remueve su tienda. Es decir, que vuelve otra vez a desmontarla. Vino y moró e hizo morada en el encinar de Mamré, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová.
Ahora, el contexto de esta historia es que Abraham, en su viaje en respuesta al llamado de Dios, él trajo a su sobrino. Y desde Ur hasta Harán, de Harán a Betel, él anda con su sobrino. Y sigue bajando hacia el sur con su sobrino. Y ambos, Dios les bendice. Dios bendice a Abraham y bendice a su sobrino. Y ambos crecen en reces. Recuerden que esta historia, estos movimientos de Abraham, hay lapsos de años, de muchos años, 10 años, 15 años, entre esos movimientos. Así que eso da el espacio para que haya un crecimiento y desarrollo de la vida de estos personajes. Y Abraham creció en riquezas, en ganado, en siervos, la multiplicación de los que viajaban con él, y Lot también. Y hay un conflicto entre los pastores de Abraham y sus rebaños y los pastores de Lot y su rebaño. Y Abraham entonces, para resolver esas discrepancias, esas luchas relacionales, entonces él le hace una propuesta a Lot. Que él escoja hacia dónde quiera ir y que Abraham escogería el sentido contrario. Si tú vas al norte, yo me voy al sur. Tú te vas al este, yo me voy al oeste. Es decir, hagamos un espacio para que esto no se convierta en una tragedia. Vamos a vivir en paz. Vamos a buscarle el medio de resolver este conflicto. Y Lot acepta la propuesta de Abraham. Y Lot entonces mira a su alrededor y descubre una llanura y un pastizal hermoso. Y descubre un espacio sumamente productivo. Y no es tonto el hombre. Bueno, aparentemente. Y ya les digo por qué digo aparentemente. Porque él decide irse hacia ese lugar. Pero no sabía que en ese lugar, escondido tras esos pastizales exuberantes, maravillosos, tras esos bosques poderosos, había unas ciudades que estaban corrompidas. Pero como alguien dice, de lejos todo se ve lindo. Yo estoy por acuñar un disco. No voy a grabar un disco. Por acuñar una frase, y es que de cerca se ven las rayaduras. Sí, usted tiene un cajito, se ve lindo, pero acércase y le vas a ver los cantazos y los rayazos. De lejos no se ven. Así que de lejos se vio bien. Y él decide, para allá me voy, tío, Abraham. Y entonces Abraham miró, bueno, él escogió lo bueno, la llanura, ¿y qué queda? Montañas, riscos. Pues bueno, vamos para allá nosotros. Aleluya. Y Abraham entonces se separa de Lot. Y cuando se separa de Lot, que Abraham está caminando en el lugar que Lot no escogió, que él escogió lo mejor, Abraham aparentemente no ha escogido lo mejor. Pero cuando está allá, en ese lugar, vuelve a tener una experiencia con Dios. Vuelve nuevamente Abraham a experimentar algo poderoso de Dios. Y allí él hace un altar. Cuando yo miro este contexto y esta historia, entonces veo algo que ocurre allí. Y le he puesto un nombre a ese altar también. Si usted observa, yo le estoy poniendo nombre a estos altares. Pero esos nombres que estoy poniéndoles, vuelvo y repito, número 1, lo estoy deduciendo del contexto. Número 2, es identificar un área de mi vida que yo necesito trabajar. El primero, trabajar el agradecimiento. El segundo, trabajar el caminar en las promesas de Dios, aunque no vea. El tercero, que mi hogar sea un lugar de adoración, que sea el primer altar que yo levante. Y número 4, que es el de ahora, el altar del pacificador. El altar del que está dispuesto
a aparentemente sufrir pérdida, pero que va a salir ganando. Abraham removió su tienda, dejó su espacio, mostró una actitud para buscar una reconciliación. Y en este altar hay una gran demanda. ¿Qué yo hago para ser un pacificador? Jesucristo nos enseñó en sus bienaventuranzas. Bienaventurados son los que, los pacificadores, porque a ellos les pertenece ¿qué? El reino de los cielos. Entonces, tenemos que ser gente que reconcilie. Por eso es que Pablo dice de la iglesia que el Señor nos ha dado a nosotros el ministerio de ¿qué? De la reconciliación. Aún con las personas más difíciles, Dios abre espacios y caminos para que haya alguna interacción que sea saludable. Y esto es algo muy práctico en nuestras vidas. Aún el más pacífico tiene situaciones estresantes, situaciones que nos sacuden a veces cuando se presenta alguien con una situación que nos trastoca la vida. Yo me considero alguien que tiene pocos problemas en esa área, pero los he tenido. Los he tenido. Y quizás alguien esté enojado conmigo, yo no lo sé. Pero cuando ha ocurrido que me he enterado, trato, amados, lo indecible para cumplir con este mandamiento y edificar este altar. De ser alguien pacificador. Alguien que trabaje en beneficio de las relaciones. Que hayan soluciones, que hayan acercamientos, que aunque yo tenga que remover mi espacio para que otro lo ocupe, no hay problema. Si esto trae bendición, si esto trae paz, mire, yo nunca he estado peleando por un puesto, una posición. ¿Por qué? Porque si alguien la quiere, tranquilo, algo tendrá Dios para mí. Y ha pasado. Gloria al Señor. Amén. Porque quiero que este altar esté ahí edificado. En la iglesia, la familia, los individuos, tenemos que trabajar en este altar. El ser gente que reconcilie, gente pacificadora, que seamos como Jesús. Y a veces en ese proceso uno piensa que pierde. Ay, es que yo no cedo, porque si yo cedo y si doy un pasito y un espacio, ese lo va a coger y me va a hacer. No, hermano, tranquilo. Gloria a Dios. Mire a Abraham. Mire lo que le pasó a Abraham y lo que le pasó a Lot. A veces pensamos que cediendo algo perdemos y no sabemos que ganamos. Y que Dios se va a encargar, que Dios va a ser justo. Y Lot tuvo que ser sacudido. Y con todo eso Dios vuelve a tener misericordia de él. Pero Lot se quedó sin nada. Se quedó con lo más importante, su vida. Porque todo lo que pudo granjear, todo lo que pudo ganar en ese espacio de la zona llanera de Zoar, Sodoma y Gomorra, él lo perdió. Y Abraham siguió ganando. Un altar interesante, ¿verdad? Pero que demuestra la capacidad del creyente de poder dar espacios para trabajar la reconciliación. El tiempo se me ha acabado. Y nos quedan 2 altares que levantó Abraham. El siguiente altar que Abraham levanta, la palabra altar no aparece en el texto, pero lo que Abraham hace y lo que allí pasa, a mi entender, es un altar. Y el quinto altar, que fue el verso que leímos, es cuando Abraham dice: yo soy todo de Dios.
y estoy dispuesto a entregarlo todo, aún el hijo de la promesa. Oiga, mi amado hermano, llegar allí, oh gloria a Dios, llegar allí, ¿llegar qué? A la cúspide. Y eso es lo que Abraham nos está enseñando. Vea, no sé si lo ha visto, si me entendió lo que estoy diciendo. Vea cómo estos altares nos van llevando en una escalada, hacia un fin glorioso y maravilloso. Y yo creo que algo nos está enseñando, que algo podemos aprender, que esto es una escuela, es un proceso de aprendizaje, donde podemos ver estos relatos, estos contextos y llegar a estas conclusiones, que no son conclusiones, ¿verdad?, dogmáticas, en el sentido de que alguien puede entender otra cosa, pero yo estoy tratando de expresarle mi pensamiento y mi corazón y animarles a que cada uno de estos altares esté edificado en nuestras vidas. Amén, hermanos. No sé si me han entendido, pero ese es el fin y es lo que perseguimos en el nombre del Señor. Padre, te doy gracias en esta mañana. Te honro, te bendigo y te alabo, Señor, y te doy gloria y honra por tu palabra, por estas historias que no están por accidente en tu escritura, porque tú nos enseñas a través del apóstol Pablo que toda la escritura tú la inspiraste y que es útil para enseñarnos, para hacer de nosotros hombres y mujeres de fe. Padre, para que alcancemos una madurez en ti. Por eso, Señor, cuando tomamos estos relatos, tratamos de ver en ellos qué aprendemos, qué nos enseñas, qué yo necesito. Y te doy gracias porque podemos identificar entre esos relatos aspectos muy importantes de nuestra vida, que comienzan con algo tan básico y fundamental como es dar gracias por la salvación. Dar gracias, Padre, porque cuántos hay, oh Dios, y esto siempre que lo expreso, Padre, tú sabes que no lo expreso con alegría sino con dolor. ¿Cuántos hay, oh Dios, que no han oído tu palabra? ¿Cuántos hay, oh Dios, que quizás experimenten la eternidad sin ti, Jesús, sabiendo las consecuencias de lo que es morir sin ti, sin ser tú nuestro Salvador? Padre, y tú nos das la bendición, la oportunidad, el espacio de oír tu palabra, de oír de ti y de responder a ti, Señor. Padre, eso debe ser un motivo suficiente para darte gracias. Darte gracias por el perdón de nuestros pecados, por la salvación de nuestras almas y por guardarnos y escondernos en ti, para experimentar lo que Pablo dice: ninguna condenación hay para aquellos que están en Cristo. Aleluya. Ayúdame, Padre, y perdóname las veces que no he expresado esa gratitud en la forma de servirte, en la forma de entregarme, en la forma, Señor, de obedecerte en todas las cosas que tú nos pides que hagamos. Perdóname, Padre, y ayúdame, Señor. Ayúdame que cada día de mi vida haya una expresión de gratitud. De gratitud. Ayúdame, oh Dios Todopoderoso, aleluya, a caminar en las promesas que has hecho, y las que no se han cumplido, lo que no he visto, Señor, no sea causa o razón para yo detenerme, Padre. Por el contrario, Señor, ayúdame, Padre. Hay tanto camino que recorrer, que está frente a nosotros, que no sabemos qué pasará mañana. Lo que yo sé es que tú me has hecho una promesa. Aleluya. Lo que yo sí sé
Es que me has hecho una promesa, la más gloriosa promesa. El que persevere hasta el fin recibirá la corona de la vida eterna. Aleluya. Dolores, enfermedades, situaciones, lo que no sé qué va a pasar, Señor, no debe detenerme. No debe detenernos en seguir. Padre, ayúdame que mi casa, que mi hogar, que mis hijos, que mis nietos, Señor, aprendan a amarte. Porque ven en mí a alguien que ora, que te busca, que te ama, Señor. Padre, ese primer núcleo fundamental necesita ver en mí reflejado esa búsqueda de ti. Padre, en esta vida hay tantos conflictos, tantas situaciones, aún con los hijos, aún con la esposa o el esposo, el hermano o la hermana, el jefe, el compañero de trabajo, el vecino posiblemente. Tantas situaciones donde vamos a ser probados en el ejercicio de la pacificación. Ayúdanos, oh Dios, a que ese altar esté levantado para ser agente de reconciliación. Señor, que no veamos que ceder en algo, Padre Celestial, siempre y cuando esto no comprometa tu palabra y los principios bíblicos. No es pérdida, no es pérdida, no somos menos. Aleluya. Oh Dios, ayúdanos, Padre Celestial. Clamamos a ti, oh Dios, y suplicamos tu gracia. Póngase de pie un segundo, gloria al Señor. Haga su propia oración. Aleluya. Gloria al Señor. Y pidamos a Dios que Él nos dé entendimiento y nos ayude el Señor. Padre, ayúdanos. Oh, gloria a Dios. A tus hijos que están de pie aquí en la casa, como aquellos que también que se ponen de pie o inclinan su rostro allí en el hogar en oración, yo te pido que los bendigas, Padre. Que cada uno de estos altares, Señor, estén siendo edificados en sus vidas para la gloria tuya, Señor, para tu gloria, porque siempre que hay un altar que se levanta a tu gloria, hay una respuesta tuya, hay un olor grato, Señor. Padre, que mi vida sea para ti, Padre, sea un olor grato, Padre, para la gloria tuya, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos y ayúdanos, oh Dios, en estos procesos para la gloria del Padre, la gloria del Hijo y la gloria del Espíritu Santo. Gracia y paz de Dios sobre tu vida. Dios te bendiga, Dios te guarde. Yo espero que la palabra del Señor siga trabajando en tu vida.